Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo una vez más aquí al canal Team Game conmigo, con José Luis Atienza. Y bueno, después de este largo parón que hemos tenido de los meses de verano, traemos una nueva etapa. También, como siempre es habitual, mando ese cordial saludo a todos en general, ya bien sean suscriptores como las personas que nos visitáis por primera vez y también, como no, a nuestros patrocinadores. Así que, bien, para comenzar este primer tutorial de esta nueva etapa, voy a enseñar cómo desmontar al completo una PlayStation 5. Lo primero, claro está, necesitaríamos una PlayStation 5 y bueno, y también se podría decir que es bastante sencilla de desmontar. Simplemente lo que vamos a hacer es levantamos esta esquina un poquito, no hay que hacer mucha fuerza, y le damos un golpe aquí. A ver, así mejor. Y ya la tenemos, la tapa fuera. Ahora pues vamos a quitar este tornillo que tenemos aquí y este otro, es decir, dos tornillos que tenemos. Esto lo vamos a hacer con un destornillador de cabeza de Torx o de Torx, como lo llaméis. Es este que tengo ahora mismo en la imagen, ¿vale? Y simplemente pues lo quitamos y listo. Ahora vamos a darle la vuelta. Bien, una vez quitado estos dos tornillos los dejaríamos a un lado. Vamos a dejarlo aquí, por ejemplo, en la tapa. Y una cosa que hay que señalar de esta máquina, aunque no es muy difícil abrirla, tiene una barbaridad, pero una cantidad enorme de tornillos. Y luego hay muchos que se parecen entre ellos. Entonces, si queréis ayudaros dejando, por ejemplo, estos dos los hemos quitado y los dejamos en un sitio. Ahora quitaremos otros y los dejamos en otro sitio para que luego no se mezclen y no tengáis problemas a la hora de montarlo. También una cosa que hay que dejar clara. Esta máquina tiene un precinto de garantía. Si vuestra garantía aún está en vigor, claramente no hagáis este trabajo. Si ya habéis finalizado esa garantía, pues sí, abrir la máquina y si queréis hacer una limpieza, una reparación cambiando lente, cambiando cualquier cosa o añadiendo un disco duro, pues lo podéis hacer sin ningún problema. Dicho esto, ahora hemos quitado esos dos tornillos, volvemos a darle la vuelta. Y al igual que antes, pues levantamos una esquina y le damos un golpe en seco. A ver. Aquí era. Y tenemos la otra tapa fuera. Bien, vamos a ponerla encima de la otra. Y recordad, yo he dejado los dos primeros tornillos debajo de la tapa, o sea, de la primera tapa. Ahora vamos a quitar, por ejemplo, esta pegatina, que es fácil de quitar. Dejaríamos las conexiones al descubierto. Quitamos este tornillo de aquí, que es donde va el disco duro SSD M2. A ver, una estrella este. Y listo. Bien, esto lo dejamos a otro lado. Ahora podemos quitar fácilmente las conexiones tirando hacia arriba. Y bueno, vamos a centrarnos en los cuatro tornillos que tiene lo que es el protector del ventilador y el ventilador en general. Lo mismo, destornillador de Torx o de Torx. Y los quitamos. Y estos cuatro tornillos los vamos a poner por separado. Voy a hacerme ayuda de un destornillador eléctrico porque si no vamos a tardar una barbaridad. Aquí tenemos como si fuese unas rejillas de plástico. Esto es fácil de quitar. Tiraríamos hacia arriba y lo quitamos. Lo dejamos también a un lado. Y ahora puedo sacar tranquilamente este tornillo. El protector del ventilador fuera. Y ahora el ventilador tiramos hacia arriba y lo tenemos suelto porque hemos desconectado anteriormente la conexión. Bueno, siguiente paso. Ahora vamos a quitar los tornillos que vemos también de Torx o de Torx, ¿vale? Que vamos a ir encontrando en este lado, en esta tapa. Vamos a empezar por este y esto lo mismo, los dejaremos en otro lado. A ver, un imán para coger el tornillo. Vamos a dejarlos aquí. No quiere salir. Ahora.
Creo que ya los he quitado todos y para que tengáis una idea, a ver, los dos más largos, que son estos dos, van justamente en estas esquinas, aquí y aquí, ¿vale? Los dejamos negativo. Luego tenemos este cortito que lo he quitado de aquí, al igual que este otro, ¿veis? ¿Vale? Los dejamos a este lado. Este que es el de en medio y este de en medio los dejamos aquí. Bueno, y este, como es de rosca ya hecha para metal, pues lo dejamos también en otro lado, que es el que iba aquí, ¿vale? ¿Y cuál más tenemos? A ver, este es para plástico, lo dejamos ahí y ahí, porque son los 4 iguales, entonces no me van a confundir, ¿vale? Para que lo veáis. Hemos quitado este, aquí hay otro que se ha pasado, no lo he visto. Bien, y este es, como he comentado antes, para rosca que ya está hecha de metal. Lo dejaremos con su pareja aquí. Bueno, pues yo creo que ya están todos, si no me confundo. Vamos a hacer un pequeño repaso, efectivamente. Vale, cogemos y ahora tiramos hacia arriba. Qué sencillo que es. Ahora pues sin tirar del todo vamos a desconectar el lector que lo tendremos aquí abajo. Solo pulsamos en la chapita metálica que tiene la conexión atrás y sacamos el cable, ¿vale? Vamos a dar la vuelta para que lo veáis. ¿Ves? Esto apretamos aquí, justamente en este metal, y sale lo que es el cable flex. Bueno, el lector, para sacarlo solo tendríamos que quitar, a ver dónde estás, este tornillo de aquí, ¿vale? Simplemente lo quitamos y ya soltamos el lector. Aquí lo tenemos, ¿ves? El lector por un lado, tapa de plástico por otro. Vamos a dejarlos también fuera. Ahora nos vamos a centrar con lo que es el chasis de protección de la placa. Aquí es donde, digamos, ya la cosa se puede complicar un poquito. Y sobre todo es por la cantidad enorme de tornillos que le han puesto, ya me veréis. Así que nada, pues ahora lo que vamos a hacer es quitar todos los tornillos plateados que veamos, incluido este negro de aquí, ¿vale? Así que esto lo voy a hacer a cámara rápida porque si no se va a alargar demasiado. Venga, vamos a ello. Pues bien, ya una vez quitado todos los tornillos plateados que sujetan lo que es el chasis de protección, vamos a quitar también o desconectar lo que son las antenas Wi-Fi o Bluetooth, que son estas dos de aquí. Y bueno, ahora se supone que tendría que salir el chasis. Vale, vamos también a soltar el cable, lo dejaremos hacia un lado y aquí lo tenemos, chasis fuera. Bien, como he dicho, una barbaridad de tornillos, estamos hablando de más de 30 y pico, pero sin embargo ahora la placa solo se sujeta con 1, 2, 3 y 4. Qué raro, vamos. Los quitamos, este y este. Y ahora el tensor también. Y ya está fuera. Quitamos el plástico donde apoya el tensor. También vamos a desconectar este cable flex de aquí, las antenas también que tenemos aquí en este lado, Bluetooth y Wi-Fi.
también este otro cable flex, y por norma ya está todo desconectado. Ahora sí, bueno, perdón, este de aquí también, y pulsamos esta chapa metálica y lo tiramos hacia atrás, así. Ahora sí que lo tenemos todo, tiramos con suavidad hacia arriba y ya tenemos la placa fuera. Aquí la tenemos. Ahora pues podríamos hacer un cambio de pasta térmica, podríamos hacer una limpieza al completo, así que la placa vamos a dejar por ejemplo aquí. Ya solo quedaría quitar lo que es estos tornillos plateados, que los vamos a dejar en otro lado para no mezclarlos con los que hemos quitado. Son 7. Bien, pues ya quitados los tornillos de, digamos, la parte inferior del chasis, podríamos sacarlo y se quedaría, pues, digamos, lo que es el disipador. El disipador sí que se puede decir que es grandísimo. Pues ya está, yo creo que así lo tendríamos todo. Aquí tendríamos la fuente de alimentación, ¿vale? Que para desmontarla, pues tiramos hacia arriba y saldría. Pues bien, ya una vez desmontada al completo, como se puede comprobar en la imagen, ya no queda nada más que poder desmontar. Lo que sí tocaría ahora sería volverla a montar, y esto como siempre lo hacemos a cámara rápida, sin explicación, para así reducir un poquito más de, digamos, de tiempo lo que es el tutorial. Así que nada, manos a la obra y comencemos.
Bueno, pues ya una vez montada por completo lo que es la PlayStation 5, vamos a ver si funciona, a ver si está todo correcto, porque sé que me lo vais a decir si no lo hago. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Esperamos un poquito hasta que... Ahora. Bien, pues de momento parece que todo va bien. Podemos ver que está encendida. Y ya pues con esto último yo creo que el tutorial ya está acabado. Como siempre os digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada, y con esos gestos pues nos podéis ir ayudando para hacer nuevos tutoriales. Así que desde aquí un servidor, José Luis Atienza, os se despide, y eso sí, os espero muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.